Un poco de la historia. La pantera rosa, animalito rosado, pantera rosa en el violín. Pero pocos saben sobre esta magnífica canción. La pantera rosa, Henry Mancini, Glenn Miller, interpretados por una pequeña orquesta, por un sax tenor, e incluso atonal. La pantera rosa se puede definir como un gentleman británico, pero es muda, y es por esto que la música forma parte tan importante de su éxito. Hola a todos y bienvenidos a este canal. Yo soy Paweł Baszkowski y hoy les enseñaré cómo tocar la famosa pantera rosa en el violín. Este tutorial está dividido en dos partes. En la primera veamos un poco de la historia y en la segunda analizaremos a más detalle las cuestiones técnicas e interpretativas de esta magnífica canción. A la hora de interpretar cualquier obra musical es muy recomendable conocer algunos detalles sobre el compositor y el trasfondo de su creación. La Pantera Rosa es uno de los dibujos animados que logran entretener a personas de todas las edades, y es que desde su nacimiento, a inicios de los 60s, este particular animalito rosado ha cautivado los corazones de grandes y niños de todas las generaciones y nacionalidades, pero pocos saben sobre los orígenes y la historia de este personaje animado, y es por ello que hoy les contaré algunas curiosidades sobre este tema. La música jazz en su origen es la música popular folclórica, y como una parte más de los valores y de la cultura afroamericana, se fue transmitiendo de generación a generación vía oral. Tiene ciertas características que la hacen muy contrastante en comparación con la música europea o música clásica. Hablando concretamente, este estilo de música nació en el sur de Estados Unidos, en Luisiana, en área de Nueva Orleans, dentro de las comunidades de los esclavos provenientes de la costa occidental de África, la costa de Marfil, llamada también la Costa de Oro. Los esclavos se lo pasaban muy duro, trabajando todos los días en los campos de algodón y azúcar, y no les quedaba de otra que cantar y rezar. De esos cantos, décadas después nació un estilo que se llama blues. Blues quiere decir algo triste, algo melancólico. Y de los cantos de los primeros cristianos afroamericanos nace el gospel. Gospel quiere decir la palabra de Dios, Godspell, gospel. Durante la guerra civil, a mediados del siglo XIX, muchos de los esclavos fueron liberados. Algunos se incorporaron al ejército y tomaron las armas. Otros tomaron instrumentos como trompeta y corneta. Y al terminar esta guerra, muchos músicos quedaron sin trabajo. Había mucha disponibilidad de instrumentos y por eso se formaron rápidamente bandas y agrupaciones que continuaban haciendo música, pero esta vez influenciada por la música irlandesa, tanto sus bailes como las marchas, dando en el resultado un nuevo estilo de música, primer verdaderamente auténtico estilo de música estadounidense llamado ragtime. Este estilo de música posteriormente se convierte en jazz y luego evoluciona en swing. En 1929 estalla una crisis mundial, se desploma la bolsa de Wall Street y muchísima gente pierde empleo, las familias quedan destrozadas y muchos niños quedan abandonados. El mundo cae en depresión y sale en búsqueda de un aliciente y lo encuentra en la música de jazz y blues de origen afroamericano. Estados Unidos aún estaba lidiando con la problemática de segregación racial y el hecho de que esta música proveniente del sur, esta música tan rítmica y alegre, tomara rápidamente mucha popularidad, incentivó al segmento privilegiado de la sociedad a crear bandas integradas por músicos de tez blanca que podrían tocar un estilo de jazz que de alguna manera se relacionaría con la tradición musical europea. Los instrumentos habituales del jazz, una sección rítmica formada por piano, contrabajo y batería, metales como trompetas y trombones, vientos como saxos y clarinetes y muy ocasionalmente instrumentos de cuerda como el violín o la guitarra.
Al multiplicar los integrantes de una agrupación típica de jazz, se llegó a crear una gran orquesta llamada Big Band, que acostumbraba a tocar la música tipo jazz. Los bailarines improvisaban pasos tomando como base acordes de piano que las Big Bands interpretaban, de manera que hicieron el jazz más bailable. Rápidamente aparecieron muchas agrupaciones tipo Big Band a lo largo de Estados Unidos, sobre todo en Chicago y Nueva York. La década de los 30 fue la época de oro para el swing. El papel de solista en las Big Bands empezó a adquirir cada vez más importancia. Como en ajedrez, tanto los blancos como los negros tenían a sus reyes. Para los negros, la gran figura del jazz de la época fue Duke Ellington. Pero los blancos no podían quedarse atrás. Y tenían a Benny Goodman, el hijo de los inmigrantes judíos procedentes de Polonia. Así surgió el swing, que dio el nombre no solo a la música, sino también al baile. Aparece el Lindy Hop y Boogie Woogie, entre otros muchos que tienen en común coreografías espectaculares y bastante acrobáticas. Cuando surgen las Big Bands, esta forma de bailar se hace cada vez más sencilla. Abren muchos clubes de música y baile como el Teatro Apollo, donde nace la legendaria cantante de jazz Ella Fitzgerald, o el Club Savoy, donde nace una gran estrella del swing bailable, Norma Miller. Con las orquestas como la de Glenn Miller, a la que perteneció en su momento Henry Mancini, el creador de la Pantera Rosa, es cuando el estilo swing alcanza su máximo esplendor, y es en los años 50 cuando se expande a todo el mundo con la aparición de rock and roll, que mantenía las características de swing. En pocas palabras, swing fue un tipo de jazz comercial bailable que revolucionizó la música y el baile, y dio lugar al nacimiento del pop y rock moderno, ni más ni menos. El resto de la historia ya lo conocemos. El creador musical de la Pantera Rosa fue Henry Mancini, un director de orquesta, pianista, compositor y arreglista estadounidense, ganador de 4 premios Oscar y 20 Grammys. Al graduarse en 1945 de la Juilliard School of Music de Nueva York, se incorpora como pianista y arreglista a la orquesta de Glenn Miller. Posteriormente, unos años después, viaja a Hollywood, donde compone sus primeras piezas musicales para películas de los estudios Universal. En un principio, el estilo musical de Henry Mancini es más sinfónico e incluso atonal, pero con el paso del tiempo se empieza a definir su personalidad musical y utiliza los temas de jazz interpretados por una pequeña orquesta. En la década de los 60, Henry Mancini alcanza su máxima popularidad, y es cuando conoce al director del cine Blake Edwards, quien lo contrata para hacer la música de varias de sus películas, entre estas, La Pantera Rosa. Originalmente el tema de La Pantera Rosa fue interpretado por un sax tenor. Al haber terminado la película y con su música, solo le faltaba poner los créditos iniciales. Para esto, Edwards imaginó un personaje animado, una pantera rosa, y encargó el diseño a Fritz Freleng, conocido también por crear otros inolvidables personajes como Piolín o Speedy González. El dibujante adaptó el movimiento de aquel felino a la música de Mancini. Posteriormente, la Pantera Rosa se convirtió en protagonista de su propia serie animada. El primer cortometraje de Pink Fink se ganó el premio de la Academia. A partir de allí, y durante toda la década de los 60, fue su época dorada. La Pantera Rosa se puede definir como un gentleman británico, o sea, un caballero con clase. Elegante hasta el último de sus gestos. Es una pantera antropomórfica bastante metódica, con una capacidad intelectual muy elevada y con un genio bastante alegre y simpático. Pero es muda, y es por eso que la música forma parte tan importante de su éxito. Ya que tenemos una mejor idea sobre los orígenes y la historia de la Pantera Rosa, podemos pasar a la parte interpretativa y técnica de la canción. El secreto de toda una buena interpretación está en permitirse expresar los sentimientos.
Repito, el secreto de una buena interpretación es expresar y transmitir los sentimientos causados por la música desde nuestro interior hacia afuera, hacia el público. Recordemos que el público que nos viene a ver al concierto no solo viene a escuchar, sino ver todo el proceso de creación, de interpretación de la partitura, percibir nuestras emociones a través de nuestros gestos. Emoción es energía en movimiento y cada emoción tiene su vibración distinta, como podemos observar en la siguiente tabla. Nuestro objetivo es mezclar la vibración que llevamos en nuestro interior con la vibración del cuerpo de violín y sus cuerdas, y con esto llegar al público. La intensidad con la que vamos a expresar una pieza musical depende de muchos factores. Tradicionalmente la música clásica es considerada como música seria. Vemos a los músicos vestidos de pingüinos con sus caras concentradas en la partitura y prácticamente inmóviles. Por otro lado tenemos músicos de rock o jazz vestidos de manera completamente informal, corriendo por el escenario, sonriendo y moviéndose sin ninguna restricción, muy contrastante. Igual dentro de la música clásica, dependiendo de la forma musical que estamos interpretando, actuamos de diferente manera. Si estamos ejecutando un requiem de Mozart, que es una misa póstuma, requiere de nosotros mucha seriedad, a diferencia de valses de Strauss que casi nos invitan a bailar. Otro de los factores importantes es el carácter de cada músico. Hay algunos músicos introvertidos y otros extrovertidos. Por ejemplo, Nathan Milstein o Jascha Heifetz eran músicos súper serios y por lo más romántico que fuera el concierto que interpretaran, siempre sus caras eran inmóviles. Y por otro lado tenemos a Joshua Bell, que es un violinista súper extrovertido, que casi baila en escenario mientras toca. Finalmente todo depende de la situación. Si estamos actuando frente a la cámara, basta levantar un poco la ceja y ya se notó nuestra intención. Si este mismo gesto, el levantar la ceja, hacemos en un gran teatro con 2000 personas en el público, es muy probable que el público sentado en la última fila apenas se percate de nuestra intención. En el caso de la pieza que estamos analizando, tenemos que abrir la partitura y ver las indicaciones del mismo compositor acerca de cómo interpretar. Bueno, ya llegamos al final de nuestro tutorial. Hemos viajado por todo el mundo. Hemos aprendido muchas cosas, la historia del jazz, el swing, la historia de Henry Mancini y los orígenes de la Pantera Rosa. Hemos visto cómo se toca la Pantera Rosa. Bueno, con todo lo dicho en este tutorial, ustedes tienen la herramienta completa para poder aprender y entender esta música. Les invito a descargar el archivo completo, la parte 3, la parte práctica de este tutorial, donde estoy explicando nota por nota, compás por compás y frase por frase, sin complicarnos tanto todos los temas técnicos y musicales de esta pieza, como animato swing. ¿Qué es animato swing? Ustedes van a poder experimentar todo el proceso de cómo se trabaja una pieza musical para aprenderlo de manera más efectiva posible. Si tenemos 2 donas y las comemos durante 1 minuto, las 3 donas comiendo a la misma velocidad nos llevaría 1 minuto y medio. Pero si queremos estas 3 donas comer en el mismo minuto, el mismo tiempo, tendríamos que comerlas más rápido. Lo mismo pasa con el tresillo. 3 corcheas serían igual a 1 tiempo y medio. Pero si queremos tocar las 3 corcheas en 1 tiempo, tenemos que comprimirlas, tenemos que tocarlas un poquito más rápido para alcanzar a reproducirlas en 1 tiempo. Eso se llama un tresillo. Es más, no solo les voy a estar explicando cómo practicar, sino vamos a poder practicar juntos. Tocamos las negras. 1, 2, 3, 4.
les regalo la pista de audio para que sea más entretenido el proceso de aprendizaje y para que luego puedan compartirlo con sus familiares y amigos. Si te gustó este video, compártelo y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima. Encargó el diseño a Fritz Freleng, conocido también por otros nombres. Pantera Rosa en el violín. Este tutorial